De los 60 metros vallas en categoría masculina, donde ahí tenemos al hombre de la gorrita, Pedro García, que ha vuelto a cambiar de modelo, como va haciendo en cada una de las carreras. Aquí hay un favorito tal vez por encima de los demás, bueno, sin el tal vez Jackson Quiñónez, que tiene la mínima. Este es un gran outsider, Francisco Javier López, el cordobés, Juan Ramón Barragán sería el otro, y Pedro García también la opción para meterse en el podio, pero el favorito es este, Jackson Quiñónez. Sí, Jackson es el que más, siempre le hemos dicho, ¿no? El que más maqueteado está en este tipo de competiciones. Ha corrido este año en 7.71, le saca prácticamente 20 centésimas al segundo. Pero bueno, estas son pruebas muy explosivas, hay que salir muy bien, luego mantener también bien la compostura en las vallas y hombre, a priori no tendría que tener problemas Jackson. Con alguna alternativa de Francisco Javier López o de Barragán, un atleta joven con ganas también, y veremos a ver, siempre el 60 espectacular, 60 vallas. Hemos visto ahí el gesto de Pedro García, ahí está Francisco Javier López y Jackson Quiñónez, que va a estar a su derecha. Esos cuatro son candidatos. Jackson Quiñónez ha ganado la semifinal con marca española de la temporada, con 7.71, volviendo a ratificar lo que ya era la mínima de Göteborg que él ya tenía. Vemos a Iván Maiza, que también ha sido tercero en una de las semifinales de esta mañana. Y por último, Ernesto Prados. En las calles de arriba estaban Arnau Huerta e Ignacio Desquiroz. Son los 8 atletas que van a tratar de conseguir el título en una prueba donde vuelve a faltar Felipe Vivancos, que no termina de recuperarse. Una pena, le veo allí todos los días ahí en el CAR, que el hombre está haciendo rehabilitación y está trabajando duro para recuperarse lo antes posible. Él hubiera estado hoy aquí, hubiéramos visto un gran duelo con Jackson. Pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo y vamos a ver la final, espectacular final de 60 vallas. Si gana Jackson, conseguirá su sexto título en sala, igualando los 6 que tiene Felipe Vivancos en una disciplina donde Charly Sala es el que más ha ganado, con 10 títulos. Erta Calle 1, Esquiroz 2, Barragán. Salida, buscar una buena salida, y ha arriesgado y al final pues salida nula. Claramente se ve ahí Iván Maiza en la 8.03 en la semifinal que ganó Francisco Javier López. Perfectamente se podía. Sí, puede ser perfectamente. Jackson además es muy estable, porque es tan corta la prueba que hay que hacerlo todo a la perfección. Pues vamos, de nuevo, salida de los 60 metros vallas, categoría masculina, final del Campeonato de España. Hemos visto las semifinales esta mañana y ahora ya los 7 atletas, eran 8, con 60 metros, 5 vallas por delante para tratar de ganar el título de campeón de España. Ahora sí, arranca la carrera, ha salido bastante bien Barragán. Vamos a ver la recuperación de Jackson. La victoria para Jackson, segundo Barragán, tercero López. Barragán ha conseguido batir a López, gana con 7.72, sexto título para Jackson Quiñónez, que vuelve a hacer un resultado excelente esta mañana, 7.71, 7.72 ahora. Va cogiendo la forma, espléndida noticia de que Jackson esté otra vez pues a un nivel bueno, y le veremos también en el europeo, a ver si puede alcanzar la final y nos sorprende. Sobre todo porque llegaba aquí con 7.73 de Gante, que era mínima. Aquí ha hecho 7.71 y 7.72, 2 carreras mejorando la marca con la que llegaba. Eso es bueno, porque Jackson a veces en la competición ha hecho peor de lo que había hecho en la gran competición, de lo que había hecho entrenando o en meeting. Sí, siempre que se mejore, pues siempre es motivo de satisfacción. Además le hemos visto que se ha ido muy bien, ha cogido enseguida, se ha sentado muy bien en la valla, ha dado los pasos perfectos. Y bueno, y recuperamos también a otro gran atleta, ya como Jackson Quiñónez. Ahí se está viendo la repetición, a ver dónde puede apurar más o si ha tenido algún fallo, pero yo lo he visto bastante bien. De aquí a 2 semanas puede afinar un poquito más la forma y esperemos verlo en lo más alto. Pues Barragán ha sido segundo, tal como decíamos, pero con marca personal. 7.82, y Francisco Javier López ha sido tercero con 7.88. Pedro García al final ha quedado cuarto con 7.99, Ernesto Prados quinto con 8.01, Ignacio Desquiroz sexto con 8.10 y Arnau Huerta séptimo con 8.11. Muy bien, lo de Barragán. Sí, es un atleta además que está creciendo. Mira qué imagen se estaba viendo en la. Sí, se está viendo los fallos en el videomarcador. Sí. Los atletas somos así a veces, ¿no? Cuando acabó la carrera, pues siempre intentamos ver y corregir
a ver dónde puede haber fallos y Jackson, pues, y más cuando uno gana, ¿no? Pues siempre se ve todo mejor. Y bueno, otro título para Jackson, ¿no? Que no es nada fácil, ¿eh? A veces uno viene con el papel de favorito y yo he visto cuando estamos todos calentando, la zona de calentamiento está justo aquí debajo de la pista cubierta, y hay mucha tensión, ¿eh? Aunque el papel de favorito a veces hay que asumirle, no es fácil, ¿eh? Y la verdad que chapó para Jackson, muy bien Barragán, y Francisco Javier López pues ha estado regular también, ¿no?